Bienvenidos. Mi nombre es María Eugenia López y el día de hoy vamos a tratar acerca del derecho internacional público. A lo largo del tiempo existen diversas nociones del derecho internacional público. Mi deseo compartir una de las nociones de representantes de la materia como Manuel Díez de Velasco y Oriol Casanovas, quienes comprenden al derecho internacional público como el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, es decir, como las normas y principios que rigen a la mencionada comunidad. La comunidad internacional actual posee una composición universal y compleja, la misma que se encuentra conformada por los estados soberanos de los diferentes 5 continentes, pero también integran otros sujetos de distinta naturaleza y el derecho internacional público se aplica en distintos casos y determinadas circunstancias, ya sea de manera directa a los individuos, a las empresas transnacionales y a las organizaciones no gubernamentales. Se puede definir al derecho internacional público como el ordenamiento jurídico que contiene normas sobre ciertas relaciones entre estados y otros asuntos como actores del derecho internacional. Para poder entender al derecho internacional público, es necesario explicar quiénes son los sujetos de derecho internacional. Para ello, tomando como referencia al Dr. Berberi, que expresa que son las personas y entidades que sean destinatarias directamente y efectiva de algún derecho u obligación, los cuales pueden hacer una reclamación internacional por vulneración de algún derecho para acudir a una instancia internacional. Pero también es el caso de una conducta antijurídica que entraña en la violación de una obligación y que tengan que responder por este incumplimiento. Son sujetos del derecho internacional los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, quien es la persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Vale aclarar que las cortes y tribunales internacionales no crean derecho, sino que velan por su cumplimiento. También tenemos los mandatos generales del derecho internacional público, que son 3. Tenemos el derecho a la guerra, pero para este debe existir condiciones, como la defensa de la propia seguridad nacional, el servicio de una misión multilateral de seguridad colectiva o fuerza de paz, que sea por parte de un organismo internacional, como por ejemplo las Naciones Unidas. Como segundo mandato de este derecho tenemos el tratamiento a los extranjeros, que consiste en el respeto a las embajadas, consulados y las representaciones diplomáticas de diferente tipo, que prestan sus servicios a los connacionales en suelo extranjero y que pueden mediar en eventos jurídicos específicos respecto a los ciudadanos de su nacionalidad. Los derechos humanos fundamentales, como tercer mandato, que son supremos a los tratados o convenios, ya que estos derechos son inherentes al ser humano. Y cualquier violación o conculcación deben tener un escarmiento para quienes lo vulneran. Esto es uno de los preceptos. Materias que regulan el derecho internacional público. Entre las materias que regula el derecho internacional público son la explotación de bienes comunes internacionales, como las aguas, el medio ambiente, el uso del espacio ultraterrestre,
las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. Pero además de ello, también se encuentran la protección de los derechos humanos, conflictos de nacionalidad, estatus de refugiados y migrantes, desarme nuclear y de otro tipo de armamento. El Estado. Los Estados son los sujetos por excelencia del derecho internacional y son soberanos. Como definición del Estado, desde el enfoque del derecho internacional público podemos decir que es una entidad que está formado por territorio, población, gobierno u organización política y capacidad para tener relaciones con otros sujetos del derecho internacional. Actualmente, no solo los estados son sujetos del derecho internacional, como en ciclos anteriores. Actualmente existen diversidad de actores. El derecho internacional nace de la consolidación del Estado, con los cuales son soberanos, es decir, son independientes y poseen una personería jurídica plena. ¿Qué entendemos por soberanía? Es aquel rasgo de distinción de los demás sujetos del derecho internacional. Les otorga una capacidad de sin más límites que la sumisión a las normas del jus cogens. Ejercicio de la soberanía. Esta puede ser al interior, en el reconocimiento de su capacidad plena, exclusiva y autónoma del ejercicio de las funciones, y también puede ser al exterior, que es la capacidad del Estado para participar en las relaciones internacionales sin sumisión a ningún otro poder, por lo que existen estos principios. El principio de igualdad soberana entre los Estados en la misma capacidad para actuar con los demás Estados. Los Estados son miembros de una organización internacional. El principio de injerencia internacional o de no intervención, que no se prohíbe ningún tipo de intervención, sino la que puede llevar a los Estados de forma directa, y la intervención al alcance de una organización internacional. Y por último tenemos el principio de intervención humanitaria, que está al alcance de la comunidad internacional cuando existe violación de los derechos fundamentales en asuntos externos de los Estados. Un ejemplo de ello es el Comité de la Cruz Roja. Según el derecho internacional, los Estados se clasifican según su capacidad de obrar en las relaciones internacionales y son Estados con plena capacidad de obrar, que son aquellos Estados que, además de tener su capacidad, estos son soberanos e independientes, ubicando en esta clasificación a casi todos los Estados del mundo. La otra clasificación son Estados con limitaciones en su capacidad de obrar por distintas cuestiones. Dentro de esta clasificación existen otras clases de estados, siendo los siguientes. Estados neutrales. Son los estados que se inhiben de participar en conflictos internacionales. Esta inhibición se la cataloga de acuerdo a neutralidad absoluta. Si posee neutralidad absoluta por disposición constitucional. Ejemplo, Suecia en 1907 hasta 1993 mantuvo una neutralidad absoluta en asuntos internacionales. Si es un país neutralizado, son estados neutrales respecto de alguien y de algo concreto. Es una neutralidad impuesta por un tratado internacional o una disposición constitucional o por sanción internacional. Ejemplo, Austria, cuya Constitución de 1956 estableció su neutralidad respecto a las 4 fuerzas firmantes. Estado soberano.
Este Estado abdica a cumplir con sus competencias internacionales. Son estados dependientes en materias de relaciones internacionales. En este caso se encuentran los microestados que dejan sus relaciones internacionales a un tercer estado. Ejemplo, San Marino, que cede sus relaciones internacionales a Italia. Estado en libre asociación con otro. Son estados independientes, pero con un tercer estado acepta parte de sus competencias internacionales, como también en otras materias como la defensa, la economía o la representación diplomática y consular. Ejemplo, Palaos respecto a Estados Unidos de América. Estados bajo la administración fiduciaria. Son estados bajo la protección de una organización internacional en tiempos de crisis. Ejemplo, Namibia hasta 1998. Esta clase de estados actualmente ya no existe. Estados soberanos no reconocidos internacionalmente. Son estados soberanos e independientes sin reconocimiento internacional. Es decir, que su capacidad para obrar es muy reducida o limitada. Las circunstancias para no ser reconocido un estado son: por una sanción internacional, por precisiones de un tercer país, ejemplo, la República China, no reconocido por evitar enfrentamientos con la República Popular China. Aunque mantiene una gran actividad internacional, por desinterés, un ejemplo de ellos es Somalilandia. Otro caso referente a esto fueron los Bantustanates, únicamente reconocidos por la República de Sudáfrica y rechazados por el resto de la sociedad internacional. La comunidad internacional es conocida como la unidad natural de integración universal, heterogénea e interdependiente que prevalece el sistema de coordinación subordinada entre sus miembros y no se somete a ningún poder político. La sociedad internacional es un conjunto de sujetos de derecho internacional unidos por un objetivo en común. Características de la sociedad internacional. Es universal. Con la descolonización de todos los estados, son parte de la sociedad internacional. Es compleja, porque existen muchos problemas como el comercio, la inversión, la pobreza, guerras, entre otros. Es heterogénea. Sus miembros no siempre son iguales en muchos aspectos. Unos son ricos, otros no, otros tienen poder y otros no lo tienen. Está fragmentada porque los estados actúan por su propia cuenta y no existe una gran institucionalización. Sus estados son interdependientes. Los estados no son interdependientes y necesitan de la ayuda de uno y de otro. Siempre será una sociedad problemática, porque al ser afectada por riesgos globales, fruto de la interdependencia, enfrenta a las organizaciones criminales de tipo transnacional, crisis económica y la contaminación. La sociedad internacional posee tres estructuras que la componen, que son: la estructura económica, base material productiva para la existencia de grupos humanos. Incluye el proceso económico en su conjunto: producción, comercio y consumo. La estructura político-militar. La componen comunidades políticas con relaciones de autoridad o dominio militar. Estas comunidades ocasionarían una guerra. La estructura cultural. Lo componen aquellos estados que comparten conocimientos, cultura e ideas similares, sin importar los
sus diferencias en común que son abismales y los miembros buscan puntos en común. Por lo que el derecho internacional público norma, rige y regula las relaciones y obligaciones de los sujetos del derecho internacional. Protege a los destinatarios, evitando que los más fuertes acaben con los más débiles, así como fomentar el desarrollo económico, cultural y científico en materia de salud y educación, a través de tratados desarrollados por los organismos internacionales, y de esta manera logrando la paz, la armonía, la seguridad y el orden. Un ejemplo claro es la Corte Internacional de Justicia como órgano principal de la ONU que aborda la personería jurídica internacional. Existen en la actualidad organizaciones internacionales que pueden ser universales o regionales. Los pueblos con derecho a la libre determinación, como la Santa Sede, la Soberanía del Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja y los individuos que conforman la comunidad internacional. Los tratados son parte de las relaciones internacionales. ¿Qué es un tratado? Son aquellos que lo regulan todo, es decir, que los tratados deben regular su convivencia, deben regular todo, en especial los derechos humanos, la economía, la educación, los medios de comunicación, de transporte y todas las operaciones del comercio exterior. ¿Qué es un tratado internacional? Es un acuerdo celebrado por escrito entre los estados y regidos por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Esto es de acuerdo a la Convención de Viena o llamada Convención de los Tratados. El tratado en donde los países firman un documento para regular todo el comercio, transporte, para importar, exportar, entre otros. Entre estos tratados se negocian aranceles de seguridad de las mercancías, visas, en fin. Los tratados sirven para establecer una certidumbre a inversionistas, empresarios y países, es decir, para realizar todo tipo de comercio sin ningún inconveniente. Clases de tratados. Estos pueden ser bilaterales. Son aquellos tratados realizados entre dos entidades estatales sujetos de derecho internacional. Multilaterales. Son los concluidos entre dos o más sujetos del derecho internacional. Aquí vamos a observar los tratados realizados antes de la Primera Guerra Mundial y los tratados después de la Segunda Guerra. Entre los tratados de la Primera Guerra tenemos el Tratado de Trianon, el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, el Tratado de Versalles, el Tratado de Sèvres y el Tratado de Neuilly. Dentro de estos tratados, el más importante fue el Tratado de Versalles, que trató sobre la paz. En los tratados de la Segunda Guerra tenemos el Tratado de París, el Tratado de Paz de Moscú, el Tratado de San Francisco, el Tratado de Gorzelec, el Tratado de Estonio Soviético de Asistencia Mutua, el Tratado Germánico Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación, el Tratado de Letón Soviético de Asistencia Mutua y los tratados de Roma. El tratado más importante fue el Tratado de París, aclarando que en la actualidad existen muchos tratados en los diferentes ámbitos económicos, sociales y culturales. En conclusión, podemos decir que el derecho internacional público es un derecho supranacional que posee gran relevancia en la actualidad, dada la globalización
el derecho y los sistemas de integración que generan nuevas categorías jurídicas supranacionales y nuevas jerarquías que modifican las jerarquías tradicionales ya conocidas. Gracias por su atención.